El día de hoy hablaremos sobre el modelo de desarrollo compartido, expuesto por Valencia Mercado, de Dios García, Becerril Vargas, Ramírez Ibarra, Avelino Jiménez, Contreras Garay. ¿Qué es el modelo de desarrollo compartido? El modelo de desarrollo compartido fue el plan implantado entre 1970 y 1976 por el entonces presidente de México, Luis Echeverría. Consistía en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso. Pretendía corregir las deficiencias del modelo de desarrollo económico anterior, impulsado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1954 y mantenido por Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz hasta 1970. Entre los objetivos que se establecieron para este modelo se encuentran reducir la tasa de crecimiento de la deuda pública, incorporar aún más al sector obrero en todos los niveles del proceso de producción, brindar una mejor calidad de vida al pueblo, aumentar las ganancias del sector obrero mediante la distribución equitativa de los dividendos generados por la industria y aprovechar al máximo los recursos naturales para aumentar el crecimiento de la economía. Luis Echeverría Álvarez fue uno de los presidentes que gobernó el país mexicano por un periodo de 4 años. Abogado y político importante, inició su carrera cuando tan solo tenía 22 años de edad, formando parte del Partido de la Revolución Mexicana. Fue elegido en las elecciones popular del año 1970, ocupando la presidencia del país el 1 de diciembre de ese mismo año. Con el objetivo principal de poder mejorar y sanar la situación económica que atravesaba el país en la época, Luis Echeverría Álvarez decidió crear una comisión, la cual se llamó Comisión Nacional Tripartita, la cual estaba compuesta por un grupo de empresarios, por síndicos importantes y por funcionarios públicos. Sin embargo, debido a la crisis internacional que existía debido a la falta de petróleo, el gasto público se vio incrementado notablemente y posteriormente se emitió papel moneda, que no tenía ningún valor, provocando de esta manera la primera crisis de la economía mexicana. Durante su gobierno, el tipo de cambio fijo que había ya sido establecido fue abandonado y la deuda externa aumentó de forma considerable. Contexto histórico. En los años comprendidos entre 1970 a 1976, durante los problemas económicos que afrontaron algunos países de Latinoamérica, las entidades financieras como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional corrieron en auxilio de las repúblicas en crisis. Los condicionantes para los auxilios fueron un recorte de gasto público de los planes sociales. Todo esto trajo como consecuencia un mayor empobrecimiento en la población. En México el modelo fue aplicado en el sexenio de 1970 a 1976. Esto fue una iniciativa y una alternativa para evitar la crisis por el presidente Luis Echeverría, el cual evidentemente buscaba devolverle al país la estabilidad económica que ya se había perdido. Objetivos. Entre los objetivos que se establecieron para este modelo se encuentran reducir la tasa de crecimiento de la deuda pública, que el Estado tuviese una mayor participación en las actividades económicas para tener un control más firme sobre los desbalances en los diversos sectores de producción, incorporar aún más el sector obrero en todos los niveles del proceso de producción, brindar una mejor calidad de vida al pueblo, generar más empleos directos e indirectos, aumentar las ganancias del sector obrero mediante una distribución equitativa de los dividendos generados por la industria y aprovechar al máximo los recursos naturales para aumentar el crecimiento de la economía. Evolución del modelo de desarrollo compartido. Muchos gobiernos aplicaron planes para solventar la crisis. En el caso de México, para lograr el crecimiento económico, el gobierno se centró en una política de restricción del gasto con el objetivo de frenar la inflación y disminuir el déficit. Sin embargo, como no se aumentó la
recaudación tributaria ni los precios de los bienes y servicios públicos, la situación económica se agravó, multiplicándose casi por 10 el déficit del sector público. Para empeorar aún más la situación, el financiamiento del gasto se había hecho mediante la emisión de papel y moneda y endeudamiento interno. El panorama social del país estaba sensiblemente afectado por la gran explosión demográfica, situación que no estaba prevista en los anteriores planes del desarrollo de anteriores gobernantes. Así pues, existía escasez de hospitales, escuelas, vivienda, servicios públicos y gran desigualdad en la distribución del ingreso. A pesar de que se logró un incremento en la producción nacional, el aumento desmesurado de las importaciones trajo al lastre este logro. Algunas de las dificultades que se presentaron fueron la posición antagónica que mantuvieron el Banco de México y el Ministerio de Finanzas, la cual llevó a la economía mexicana a una situación de aceleración y frenado, de graves consecuencias a nivel económico y social. La política de expropiaciones para dar tierra a los campesinos generó desconfianza en la inversión privada, la corrupción, la premura por obtener resultados, la falta de planificación adecuada y los manejos financieros ineficientes dañaron el resultado de muchos proyectos. Devaluación, una inflación de casi 16% y un déficit en la balanza de pagos. Todo esto propició que la situación económica se agravara, multiplicándose casi 10 veces, además de un déficit en el sector público. Descalabro final. Finalmente, para 1976, estalla la crisis con la devaluación, una inflación de casi 16% y un déficit en la balanza de pagos. Es entonces cuando se firma un acuerdo con el FMI que continuó con el gobierno siguiente, pero fue interrumpido por el desarrollo de la industria petrolera, lo cual hizo que se echara por tierra las medidas de austeridad y se acudiera a nuevos préstamos internacionales. Becerril Vargas, Santiago. En consecuencias, para muchos, el modelo de desarrollo compartido fue una medida de carácter populista, que tenía como objetivo principal aliar los esfuerzos del sector campesino y obrero. Como se mencionó anteriormente, el modelo no tuvo los resultados esperados. Se registró un aumento de la deuda externa, los índices de desempleo aumentaron, hubo una devaluación de más del 6% con respecto al dólar americano. Existía el control excesivo con respecto a la inversión extranjera, lo cual hacía que disminuyera considerablemente el valor de este. Aspectos positivos. El modelo de desarrollo compartido no logró todos los objetivos trazados. Sin embargo, es posible destacar ciertos hechos positivos que tuvieron su impacto en la sociedad mexicana. La creación del Instituto de Fomento a la Vivienda, Infonavit, cuyo objetivo fue brindar la posibilidad a los obreros de recibir créditos para comprar o remodelar viviendas. Se llevó a cabo una reforma educativa para dar mayor cabida a la educación técnica y de esta manera integrar a más personas, en su mayoría jóvenes, al aparato productivo del país. Se crearon universidades y centros de educación media. Se implementó el Sistema Alimentario Mexicano, el cual se encargaría de la organización y adaptación de las actividades agrícolas, aumentar la producción de rubros básicos y reducir las importaciones, así como apoyar la exportación pesquera y su consumo. Es necesario acotar que no todos estos objetivos fueron alcanzados. La creación del Plan Nacional de Educación para Adultos. Se realizaron esfuerzos por integrar a las comunidades indígenas al sistema educativo por medio de programas de enseñanza del castellano.